El verdadero valor no se puede comprar, pero sí revelar con aquello que sabes usar. Google ha pisado el acelerador, dejando una clara distancia con sus competidores. Su ecosistema es enorme y aún más teniendo en cuenta que ha superado tener más de 50 herramientas de inteligencia artificial publicadas. Desde principios de 2025 casi cada semana trajeron algo nuevo e incluso hubo meses con más de 30 novedades. Pero ¿cuál realmente es útil de usar y cuándo deberíamos usar cada una? En este vídeo estaremos viendo las 25 IAs de Google más útiles con casos de uso práctico que podrás aplicar hoy mismo. Para ello, lo he categorizado en estos 7 bloques, que cubren desde una parte más creativa hasta lo más profesional para descubrir sus posibilidades. Además, tal y como nos acostumbra Google, todo lo podremos usar de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues comencemos por la primera novedad. Google cuenta a día de hoy con el mejor modelo IA jamás creado. Esto lo sabe y por ello lo está integrando en cada uno de sus productos. Uno de los últimos en donde lo ha incluido es Google Flights, siendo esta plataforma de aquí, que quizás te suene, por ser un buscador de vuelos para viajes. Pero es que ahora, si te fijas por este apartado de aquí, nos preguntan que si tenemos algo de flexibilidad, que probemos a utilizar su inteligencia artificial apoyado de los modelos Gemini 3 para poder encontrar nuestro vuelo ideal. Y es que si yo ahora clico en explorar ofertas y le digo por aquí desde dónde quiero partir, por ejemplo desde Málaga, pues ya me va a estar diciendo las 30 mejores ofertas que hay. Pero esto se puede mejorar aún más, ya que recordemos que vamos a utilizar inteligencia artificial. Para ello, si desde el apartado Pro le digo que me gustaría coger 4 días de descanso en febrero y que busco alguna oferta con vuelos directos donde pueda ir para comer bien y relajarme, al clicar en buscar, ya Gemini va a empezar a entender el viaje y en cuestión de unos 3 segundos más tarde ya me estaría diciendo un montón de ofertas de vuelo, como por ejemplo ir a Lisboa, Las Palmas de Gran Canarias, Viena, así como otros formatos más, pero fíjate en los descuentos que me ha encontrado, partiendo incluso de ofertas que tienen una rebaja del 67% de descuento. Y es que con estos ejemplos ya podemos ver cómo Google no se queda en tener un modelo muy potente de IA, sino que además busca integrarla con utilidad en nuestro día a día. Vamos a saltar ahora con la segunda novedad, viendo cómo NotebookLM ahora es capaz de crear infografías y presentaciones. Para ello yo me acabo de venir a este cuaderno de aquí que tengo preparado sobre factores claves para mejorar la memoria. Pero si nos vamos al apartado derecha nos vamos a encontrar con otras dos nuevas funciones como es la de infografía y presentaciones. Si yo le doy un clic a cada una de estas, pues segundos más tarde me voy a encontrar con una infografía hecha por NotebookLM, empezando por aquí con los puntos claves de los aspectos más relevantes de las 18 fuentes de información que le he incluido. Ahí, como puedes ver, tenemos una imagen y esto es porque también está utilizando el modelo de Nano Banana Pro. Además, si nos vamos a la presentación, pues también vamos a poder ver un montón de diapositivas en donde todas las imágenes también se han hecho por Nano Banana y realmente tendríamos una información perfectamente estructurada que incluso podríamos presentar a alguna persona. Vamos a ver ahora la tercera novedad y es que Gemini está incorporando poco a poco la posibilidad de que esas imágenes sean interactivas. Por ejemplo, si le preguntamos cómo funcionan las neuronas del cerebro, pues realmente Gemini lo procesa, nos crea una imagen, pero lo más interesante es que cuando clicamos en cada una de las partes vamos a poder ver tanto la definición como información. Viendo la cuarta novedad también podemos ver que han incluido una inteligencia artificial que podría llamar por nosotros por teléfono. Por ejemplo, si buscamos guitarras eléctricas cerca de nosotros, al clicar en Get Started podríamos poner las preferencias de aquello que estemos buscando, a través de dónde queremos contactar, cuál es nuestra ubicación y ya Google se va a encargar de contactar con esas tiendas para agilizar mucho más aquello que estábamos buscando. Este último avance ya empieza a estar disponible, aunque por ahora solo en Estados Unidos. Pero claro, son tantos los avances que lanzan que quizás o no está disponible o no son del todo útil. Por ello vamos a seguir con las diferentes categorías para poder ver qué herramienta deberemos de utilizar dependiendo del caso de uso que queremos darle. Ten en cuenta que ahora vamos a estar viendo muchas herramientas y por ello te he preparado este documento de aquí, en donde he recopilado todo lo que verás en este vídeo, más las posibles actualizaciones que puedan haber tras su publicación. Así que ahora vamos con el primer bloque, más creativo, sobre las imágenes. Y es que ahora Gemini, como ha lanzado recientemente el modelo de Nano Banana Pro, nos permiten hacer prácticamente de todo. Para poder ver esto, si saltamos a Gemini, pues vamos a poder ver cómo clicando sobre el apartado de herramientas, la opción de crear imágenes, si nosotros queremos partir de algo desde cero que estemos ideando, como por ejemplo la creación de logos minimalistas,
para un proyecto que queramos empezar, al clicar en enviar, pues poquito más tarde nos podría estar haciendo diferentes variaciones, como es una de velocidad, de eco, de luz, de ritmo, de fuerza, logotipos como si fueran más fluidos, de crecimiento y de silencio. Y es que fíjate, aunque yo no le haya dado nada de información sobre para qué es el logo, ya Gemini lo ha analizado y me ha hecho diferentes alternativas muy distintas entre ellas para que pueda ver cuál encaja mejor. Vamos a volver ahora sobre un nuevo chat. Voy a clicar nuevamente en el apartado de crear imágenes, ya que ahora te quiero mostrar un caso de uso sobre las capacidades que tiene a la hora de combinar imágenes. Y es que si yo clico en el más y ahora en el apartado de subir archivos, yo le voy a poder subir diferentes imágenes, como yo señalando, la montaña del Everest, ¿por qué no? Un gorro mexicano y un traje de neopreno. Y ya subiendo todas esas imágenes, yo le puedo decir que ponga a la persona, en este caso yo, haciéndose un selfie feliz en lo alto del Everest, con el traje de neopreno y sombrero rojo. Clico en enviar y poquito más tarde, ya el primer intento, fíjate qué resultado tenemos por aquí perfectamente integrado, en donde estaría yo en esta montaña nevada con el traje de neopreno con todos esos detalles llenos de nieve, el sombrero rojo y el móvil como si me estuviera haciendo un selfie. Y es que con esto ya sea que queramos editar imágenes que tengamos o incluso combinar varios materiales en nuestro flujo creativo, ahora con la IA de Google esto lo podemos hacer en cuestión de segundos. Además, lo más interesante es que si volvemos al chat yo voy a poder seguir iterando. Y es que ahora imagina que en esta foto yo quisiera aparecer sujetando una bandera con el logo de mi academia. Pues yo simplemente le puedo escribir por aquí que añada que estoy sujetando una bandera con este logo, y si le añado por ejemplo esta imagen de aquí y la subo nuevamente al apartado chat, al clicar en enviar, pues poquito más tarde nos podremos encontrar con esta otra fotografía perfectamente integrada y fíjate en todos los detalles con la nieve, detalles de contraluz. Y al fin y al cabo incluso parece que realmente estoy sujetando esa bandera. Como puedes ver, también podemos hacer casos de uso más profesionales utilizando los logos de nuestros proyectos. Pero si queremos hacer algo más profesional tenemos que saltar a Pomeli, otra plataforma que tendrás por la guía, y esta sí que es cierto que es la única que necesitamos utilizarla desde Estados Unidos. No obstante, te dejo también por ahí una herramienta gratuita para que simules como si estuvieses ahí. Así que ya teniendo eso activo, si clicamos en Let's Get Started, pues desde aquí nos va a decir básicamente que va a analizar toda la imagen de marca del proyecto que le compartamos. Para ello, si le damos a Let's Go y ahora desde aquí ponemos la URL del proyecto por el cual queramos crear contenidos, aquí yo por ejemplo voy a estar utilizando mi academia, pues pegándolo por aquí y clicando en continuar ya va a empezar a analizar toda la imagen de marca y un poquito más tarde ya tendría todo extraído, como es el nombre de la marca, el logotipo, la fuente, los colores, el enfoque, valores de marcas, así como un montón de detalles más. Y no solo eso, sino que también me has traído todas las imágenes que utilizamos en nuestra academia para que realmente ahora podamos empezar a crear contenido profesional basándonos en la imagen de marca real. Y es que ahora nosotros tenemos que clicar simplemente en este botón de aquí y al hacerlo pues ya nos estaría creando en automático un montón de diseños que podemos utilizar tanto en las redes sociales como incluso campañas publicitarias. Esto lo podemos utilizar tanto para nosotros o para ofrecer un servicio a otras empresas. Por ejemplo, si yo desde el apartado campaña le escribo cualquiera, como esta, que por cierto es real, en donde extendemos 24 horas por Cyber Monday, un cupón de 80 euros por el Black Friday, con el código llamado BLACK en nuestro curso de 8 semanas exclusivo para 25 personas, si yo clico en generar ideas, Pomeli nos dará diferentes enfoques y si clico en uno de ellos, pues ya va a empezar por aquí a generar 4 diseños distintos y después de aproximadamente unos 40 segundos ya lo tendríamos por aquí creado. Teniendo por aquí, por ejemplo, este primer diseño que encaja perfectamente con la imagen de marca de mi academia tal y como estás viendo por aquí, y en definitiva junto a este tendríamos otros diseños más que la verdad es que cuadran a la perfección. Ahora estos, nosotros si entramos vamos a poder editar cualquier cosa de aquí, por ejemplo en vez de intensivo si esto lo quisiera eliminar, pues ya lo empezaría por aquí a aplicar y unos 5 segundos más tarde podríamos verlo ya cambiado. Esto que acabamos de ver lo podríamos llegar a profesionalizar y difundir con el mundo mediante campañas reales. Por ello te quiero presentar a Chatfuel, una plataforma todo en uno que responderá por ti. Y es que ahora acaban de sacar una nueva funcionalidad en donde cada clic en tu anuncio abre un chat y la IA responde por ti al instante. No importa si llegan 10, 50 o 200 mensajes, estos no se pierden. Para hacer esto podríamos saltar a su plataforma y desde aquí podríamos hacer uso de su IA llamada Fuely.
Al seleccionar esta opción de responder a mensajes de anuncios, ya la IA se encargará de todo. Con esto, cuando una persona nos contacte por WhatsApp a través de un anuncio, la IA se encargará de responder. Pero si quisieras personalizar más la conversación, dependiendo del tipo de anuncio del cual llegue, también puedes hacerlo. Para ello, volviendo a la plataforma, nosotros desde aquí podríamos crear un nuevo flujo en donde la inteligencia artificial responda. Y ahora, yéndonos al apartado de palabras clave y seleccionando en el flujo la que acabamos de crear, desde aquí también vamos a poder filtrar las palabras clave que contienen los mensajes de nuestros anuncios de forma predeterminada. Y gracias a que Chatfuel son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un cupón especial llamado AleJavi, con la que podrás adquirir las funcionalidades premium durante un mes de una forma totalmente gratuita. El link especial te lo voy a dejar abajo en la descripción. Y una vez dicho esto, veamos la siguiente herramienta de Google. Vamos a saltar ahora a otra herramienta de Google que nos deja crear muchas imágenes a la vez con el modelo de Nano Banana y además de forma ilimitada. Para hacer esto tenemos que saltar a Mixboard, una herramienta que si nosotros le damos a Get Started, desde aquí nos va a dejar idear de una forma muy similar a NotebookLM, solo que con imágenes. Mira, si yo le escribo algo como que quiero crear una cena de empresas de Navidad y que somos un taller de coches, si yo clico en enviar, ya Gemini va a empezar a analizar nuestro prompt y empezaría a crear un montón de imágenes de una. Fíjate, por aquí ya empiezan a aparecer diferentes elementos como cócteles, regalos, cómo podría ser la mesa, teniendo por aquí incluso detalles como un motor en medio y en definitiva un montón de ideas para que podamos empezar a trabajarla. Pero lo mejor de esto es que voy a poder combinar todo. Mira, si yo por ejemplo cojo esta mesa con el motor, este plato de comida y este entrante, al yo seleccionar estas tres imágenes, yo le puedo decir, añade esta comida a la mesa, envío y en cuestión de unos 10 segundos más tarde ya podremos ver cómo por ejemplo este plato de aquí lo tendríamos perfectamente incluido en este apartado. Pero es que además podemos seguir iterando, ya que si le damos un clic sobre la imagen vamos a poder ver diferentes opciones como obtener más imágenes como esta, regenerarla por completo o incluso si clicamos en este lapicito de aquí vamos a poder dibujar cualquier cosa. Yo aquí de hecho voy a dibujar este círculo con este diseño como si fuera una llanta de un coche y yo al clicar en guardar y sobre la imagen decirle ahora que añade una rueda de coche gigante, al clicar en enviar, pues este modelo no lo empezaría a incluir por aquí. Y si con esto realmente no vamos a tener límites para nuestra creatividad, ya sea que queramos combinar imágenes y crear muchas a la vez para inspirarnos, o incluso hacer pequeñas modificaciones, desde aquí lo podrás hacer gratuitamente. Otra herramienta muy interesante que también tiene funcionalidades adicionales sería la de Google Whisk, siendo esta plataforma de aquí, desde la cual si clicamos en introducir herramienta, vamos a poder ver cómo desde el apartado izquierdo podremos incluir tanto a personas, escenas y estilos. Aquí de hecho podríamos tanto escribir algo para generarlo por inteligencia artificial o subir fotografías nuestras. Yo en este caso le voy a subir esta fotografía mía, en la escena voy a poner la misma del Everest y ahora desde el apartado de estilo podría subir también cualquier otra imagen. O al clicar en este lado de aquí pues me ha aparecido ya el estilo de peluche. Ahora con este estilo, si yo clico en generar, pues poco más tarde me podría encontrar con una fotografía como esta que ha seguido a la perfección el estilo de peluche de dinosaurio verde que teníamos antes. Pero lo más interesante es que nosotros desde esta herramienta podemos seguir iterando, simplemente añadiendo por aquí los cambios que queramos hacer, o incluso clicando en animar vamos a entrar en esta otra visual, desde la cual de una forma limitada podremos crear algunos vídeos. Aquí yo de hecho le voy a decir que se levanta contento y señala la montaña y si clico en enviar podríamos encontrarnos un resultado como este. ¡Mira! ¡Qué vista tan increíble! ¡Llegamos a la cima! Ahora bien, para todo el apartado de vídeo y audio es mejor que saltemos al siguiente bloque audiovisual. Vamos a empezar este bloque con la que para mí es una de las mejores herramientas si queremos crear tanto imágenes como vídeos desde un solo lugar. Para ello tenemos que saltar a Flow, una herramienta desde la cual vamos a poder crear no solamente vídeos, sino también imágenes y por ahora de forma gratuita y con un coste de 0 créditos. De hecho, si clicamos en crear imagen, fíjate que por aquí en el apartado de ajustes vamos a poder estar utilizando el modelo de Nano Banana a un coste de 0 créditos. Y yo ahora desde aquí, si le escribo algo como un unicornio en la playa, al clicar en enviar, pues poquito más tarde me habría generado esta imagen de aquí, que la verdad es que ha seguido a la perfección lo que le he pedido. Pero lo más interesante es que todo esto lo podemos iterar, ya sea que queramos añadir anotaciones concretas con los cambios que queramos añadir, como ponerlo directamente en el prompt. Y aquí de hecho le voy a decir que empieza a haber mal tiempo y llueve, y si lo envío, pues poco más tarde me puedo ir a encontrar con este otro resultado de aquí. Pero lo mejor de todo es que esta plataforma no solamente se queda en el apartado de generar imágenes o editarlas, sino que también le va a dar vida.
Para ello, si clico en Exit y ya una vez tengo estas dos imágenes creadas, yo puedo clicar que quiero pasar de imagen a vídeo y poder seleccionar cómo quiero que empiece y termine. Imagina que yo quiero que empiece con el unicornio con el mal tiempo y luego me gustaría que pasase a esta misma escena pero con buen tiempo. Pues yo ahora desde aquí, describiéndole unicornio en la playa mirando el tiempo, al clicar en enviar, pues ya se me empezaría a procesar para poder tener un resultado como este. Otra de las cosas que podemos hacer con las herramientas de Google es generar música por inteligencia artificial. Para ello, yéndonos a Music FX, yo desde aquí le voy a poder poner cualquier tipo de canción que quiera crear. Aquí por defecto nos ha puesto un ejemplo de una tarde de invierno, tarde de té, vibras suaves y un tempo despacio. Así que yo le voy a clicar en el tabulador para quedarme con esta descripción, aunque realmente podríamos poner descripción de los instrumentos que queremos que aparezca o en el entorno que nos encontramos para que la IA se encargue de generar la música que nos va a acompañar. Así que yo en este caso voy a dejar esta de aquí, clico en generar y en apenas unos 20 segundos más tarde nos ha generado 3 canciones. Vamos a escuchar unos segundos de la primera. Y es que fíjate, ya sea que quieras crear música de forma personal o tengas un negocio y quieras añadir algún toque más original, vas a poder recrear tu propia música por inteligencia artificial. Si volvemos a la plataforma, fíjate que tenemos una duración máxima de 30 segundos. Pero realmente hay una forma para que la duración sea ilimitada. Y es que si clicamos arriba a la izquierda vamos a encontrarnos con una plataforma llamada Music FX DJ. Al darle un clic, ya por aquí nos vamos a encontrar como una tabla de mezclas y desde aquí vamos a poder ir seleccionando instrumentos y de forma automática va a estar generando la melodía sin que termine nunca. Aquí yo de hecho puedo clicar en el play para que se empiece a generar una música con estos instrumentos, pero yo ahora sobre esto le puedo añadir otras cosas, como por ejemplo un piano que lo voy a aumentar. Y junto a instrumentos también puedo poner tipos de música. Por ejemplo, electro. Lo aumento. Y ya lo podríamos haber escuchado por ahí. Ten en cuenta que aquí, mientras yo no pare este apartado, se va a quedar generando la canción en infinito. Además, también podrías cambiar diferentes aspectos como la densidad, brillos, el caos, así como otros ajustes más de BPM o incluso de tonalidad. Y en definitiva, una herramienta muy completa y que también es gratuita. Vamos a ir alejándonos poco a poco del apartado más creativo al que realmente podamos ir utilizando poco a poco en proyectos o nuestro día a día. Para ello, vamos a saltar a Google AI Studio. Y una vez aterrizamos en la plataforma y continuando por el apartado audiovisual, si clico en chatear con modelos, fíjate que sobre el apartado del modelo tenemos un montón de opciones, ya sea de Gemini, de imágenes de vídeo e incluso una de audio, que si le damos un clic y seleccionamos el modelo más potente Pro, pues desde aquí estaríamos ante un generador de voces por inteligencia artificial gratis, ilimitado y con buenos resultados. De hecho, si yo por ejemplo aquí cambiase a que quiero escuchar un audio de una sola persona y aquí pusiera esta frase de aquí para que la lea, yo desde aquí ahora podría elegir entre varias voces, que yo en este aspecto me voy a quedar con la primera que nos aparecía. También podría incluso seleccionar la temperatura, es decir, la creatividad que quiero que tenga esa voz que haga la inteligencia artificial. Y con esto, si yo clico en Run, pues unos 10 segundos más tarde nos encontraríamos con este audio de aquí. Pero bueno, ¿quién es Alejavi? Parece que está diciendo todo lo gratis de Google. Un resultado que no está nada mal y sobre todo teniendo en cuenta que vamos a tener el control total de la tonalidad. Y es que si nos fijamos en este apartado aquí arriba, yo esto lo voy a poder modificar por cualquier otra instrucción. Por ejemplo, si yo ahora le digo que lea como si estuviera susurrando, si clico en Run, pues nos podríamos encontrar con un resultado como este. Pero bueno, ¿quién es Alejavi? Parece que está diciendo todo lo gratis de Google. Vamos a saltar ahora con el siguiente bloque de aprendizaje. Y es que Gemini ha lanzado un montón de funcionalidades para que podamos aprender prácticamente cualquier cosa que queramos. Vamos a empezar por la primera y para ello tenemos que saltar a Learn About, una plataforma desde la cual le podríamos poner desde un PDF que queramos aprender que no sea difícil de entender
hasta ponerle simplemente la idea de lo que queramos aprender para que nos desglose todo. Para ver de lo que es capaz, yo le voy a decir que quiero aprender todo sobre volcanes. Clico en enviar y poquito más tarde Google nos mostraría este resultado donde tendríamos palabras claves dinámicas, una tabla con información relevante e incluso juegos interactivos para poder ver realmente si nos están quedando claro cada uno de estos conceptos. Todos estos resultados que tú estás viendo en esta página, ten en cuenta que van a estar en inglés, pero siempre vamos a poder clicar en el botón derecho, seleccionar en traducir a español y de esa forma pues ya podríamos ver todo en nuestro idioma. Además, ten en cuenta que cuando llegamos al final del resultado vamos a poder seguir profundizando, ya sea con recomendaciones que tenemos por aquí, como incluso el índice que nos aparece en este apartado. Para el aprendizaje, otra herramienta que no podría faltar en este bloque sería la de NotebookLM, una herramienta por la cual nosotros le vamos a poder subir cualquier tipo de información que necesitemos aprender. También podremos hacer desde aquí lo que sería la investigación, tanto una rápida como una profunda, y con toda la información, una vez ya lo tengamos volcada en el cuaderno, podríamos chatear con la inteligencia artificial como si fuera un chat GPT, solo que nos va a dar respuesta solo y exclusivamente con la información que le hemos volcado, y más allá de esto también podemos crear un montón de formatos desde audios, vídeos, mapas mentales, como por ejemplo este de aquí, en donde podríamos ir expandiendo cada uno de los conceptos. También podríamos hacer informes de resumen, tarjetas didácticas y en definitiva un montón de cosas desde un solo lugar. Sobre NotebookLM, ten en cuenta que por aquí ya tengo un tutorial en detalle en donde lo explico de inicio a fin. Así que ahora vamos a saltar con otra función de Gemini para crear presentaciones. Y es que si volvemos a Gemini, al clicar en el apartado de herramientas, si yo selecciono Canvas y ahora le digo desde aquí que me cree una presentación muy visual y llena de detalles e imágenes con esta información, que por cierto voy a estar cogiendo con un informe resumen que me he creado justamente por aquí, así que voy a clicar en copiar, se lo pego por aquí y lo envío. Y habiendo hecho esto, poquito más tarde me podría encontrar con una presentación que realmente tiene un montón de infografías, imágenes y detalles tal y como se la habíamos pedido. Aquí de hecho podemos ver en cada diapositiva cómo realmente tendríamos un montón de información, y aquí te podrías preguntar dónde realmente creamos la presentación, ya que NotebookLM también puede hacerla. Pero aquí yo te diría que NotebookLM sería solamente para cosas nuestras personales, porque realmente cuando queramos editar algo no lo vamos a poder hacer. Sin embargo, en Gemini sí tendremos el control total, ya que más allá de poder ver desde aquí la presentación, yo pudiera clicar en exportar a presentaciones y poquito más tarde me iría desde aquí a abrir presentación. Y al hacerlo, pues ya entraría en Google Slide, desde el cual yo voy a poder modificar cada una de estas cosas que me ha añadido la inteligencia artificial, teniendo un control total sobre la presentación final. Más allá de presentaciones, también podríamos incluso crear libros. Y es que si volvemos a Gemini, clicando arriba a la izquierda vamos a tener un apartado llamado las gemas. Fíjate que desde aquí podríamos crear nuestros propios asistentes personalizados o incluso reutilizar algunos de los que ya nos da Gemini. Por ejemplo, aquí tenemos uno llamado Storybook, que sería específicamente para crear libros. Y si yo ahora desde aquí le copiase nuevamente todo el informe resumen sobre cómo mejorar la memoria, aprendizaje y estimulación cognitiva, al pegarlo desde aquí y enviarlo, pues poquito más tarde y al primer intento, Gemini nos habría creado un cuento titulado como Sofía y el Palacio de la Memoria, donde nos aparecería esta chica junto a este caballito de mar. Conforme vamos avanzando en cada una de las páginas de este libro, podemos ver cómo mantiene con coherencia todos los personajes de la historia e incluso empieza a explicar aspectos que serían complejos de ese informe de una forma muy sencilla. Y es que con esto, ya sea que queramos transformar la información a libros para los más pequeños o incluso poder entender nosotros fácilmente conceptos difíciles, con esta función lo podremos hacer rápidamente. Vamos a saltar ahora al bloque de la automatización. Y es que Google también nos ofrece una suite completa de herramientas para poder llegar a automatizar nuestro trabajo. Para ello, vamos a empezar conociendo la primera, llamada Opal, una plataforma de Google desde la cual vamos a poder poner la petición de aquello que queramos automatizar y nos va a crear una mini herramienta que funcionará con ese requisito que le hayamos pedido. Mira, si yo por ejemplo le escribo desde aquí que quiero crear una aplicación que se cargue de decirme ideas para publicar en LinkedIn sobre mi nicho de automoción, al decirle que la información debe ser relevante y actualizada, si clico en enviar, ya Gemini lo va a empezar a procesar y poquito más tarde me habría creado este flujo automatizado, en donde tendríamos 4 partes. Por un lado, donde el usuario pondría de qué quiere hablar, luego la IA de investigación profunda investigaría las tendencias que podemos publicar, luego generaría el contenido en sí y por último nos crearía esa mini aplicación con toda la información. Para poder ver cómo funciona esto, yo voy a clicar en Preview y fíjate cómo nos habría añadido ya todo esto de aquí. Así que ahora voy a clicar en Start y ahora simplemente tendría que poner en qué temática me quiero basar de este nicho de automoción. Yo aquí le voy a decir, por ejemplo,
que hable sobre combustibles y si lo envío, ya Gemini va a empezar a pensar y fíjate cómo estaría pasando por cada uno de estos bloques, empezando primeramente por la investigación. Y nada, un par de minutos más tarde ya tenemos por aquí el resultado, así que lo voy a agrandar un poco más y fíjate cómo tenemos por aquí información sobre el combustible en el nicho de la automoción. Aquí de hecho nos aparecen diferentes ideas de contenido que podemos tratar y en concreto si deslizo hacia abajo podría encontrarme hasta 5 publicaciones, todos con sus hashtags e información y yo ahora simplemente desde aquí podría copiar y pegar directamente en mi red social. Y es que con esto ya sea que quiera automatizar tus redes, crear imágenes, vídeos o cualquier cosa que pueda hacer Google, desde Opal lo vas a tener unificado todo para que puedas interconectar todas sus tecnologías creando mini aplicaciones. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que Google a nivel histórico ha sido el buscador número 1 de información, así que este es el que tiene la mejor funcionalidad a la hora de hacer investigaciones profundas. De hecho, si nosotros saltamos nuevamente a Gemini y clicamos en herramientas y ahora seleccionamos en el apartado de Deep Research, al escribir cualquier cosa que queramos investigar, como por ejemplo las mejores recetas del mundo por países, ya no solamente podemos investigar solamente en internet, sino que podremos investigar teniendo en cuenta la información de todo el ecosistema Google, ya sea información que tengamos en nuestro Gmail, en nuestro Drive o incluso lo que hablemos a través de Google Chat. Yo sin embargo lo voy a dejar solamente por Google, no le voy a subir tampoco ningún documento complementario, aunque podríamos hacerlo, y ahora si clico en enviar ya me presentaría por aquí un plan de investigación y si le di a empezar investigación ya tendría por aquí un informe con un montón de detalle, no solamente en cuanto a información, sino también si nos vamos abajo del todo, pues podremos ver todas las fuentes de información relevantes que ha utilizado. Además, esto no solamente se queda aquí, sino que al igual que hicimos con las presentaciones, nosotros vamos a poder clicar en compartir y exportarlo a un Google Documentos para que podamos seguir trabajando desde ahí. Otra de las cosas que nos va a permitir automatizar mucho el hecho de utilizar una herramienta que ni siquiera sepamos utilizar sería la posibilidad de poder compartirle pantalla a tiempo real a Gemini para que nos asista con lo que necesitemos. Para hacer esto podríamos saltar nuevamente sobre Google AI Studio, pero ahora en lugar de seleccionar el apartado modelos, el que habíamos visto de audio, podríamos seleccionar uno de live, de a tiempo real. Lo selecciono y desde aquí no solamente voy a poder mantener una conversación, sino que podría incluso tener videollamadas o incluso compartirle la pantalla. Cosa que si yo le doy un clic, ahora al confirmar y compartirle pantalla le voy a poder preguntar cualquier cosa de la cual necesita ayuda. Hola, muy buenas, mira, estoy aquí en Google AI Studio y la verdad es que tenía dudas sobre estas dos opciones que estoy rodeando ahora. ¿Me podrías decir qué son? Hola, esas dos opciones, Affective Dialogue y Proactive Audio, te permiten darle un toque más expresivo e interactivo a las conversaciones y respuestas de audio. Affective Dialogue busca modelar y responder a las emociones del usuario, mientras que Proactive Audio genera respuestas más proactivas, como hacer preguntas o sugerir acciones. ¿Te gustaría que te ayude a configurarlas? No, muchas gracias. Ya sea que tengas que utilizar de forma urgente alguna herramienta o que realmente te queda alguna duda con alguna función muy concreta, ahora podrás compartir la pantalla con Gemini y a tiempo real te dará la respuesta en un tiempo récord. Vamos a saltar ahora con el penúltimo bloque, en donde estaremos viendo diferentes herramientas cuando queremos crear aplicaciones por inteligencia artificial. Para ello, una de las cosas más interesantes a la hora de empezar a trabajar en un proyecto como este sería la nueva actualización de Stitch, siendo esta plataforma de aquí desde la cual nosotros vamos a poder poner una idea y la inteligencia artificial se va a ocupar de ofrecernos un diseño muy bien trabajado a la hora de crear una aplicación. De hecho, no solamente hace eso, sino que si nosotros lo deslizamos hacia abajo podemos ver cómo podríamos pasarle el diseño de nuestra propia página web o aplicación y Nano Banana nos lo va a mejorar en automático. Esto es una función que podríamos hacer simplemente seleccionando aquí la opción de rediseñar, pero también podríamos empezar desde cero. Aquí yo, por ejemplo, en el último vídeo mostraba un diseño diciéndole que me crease una aplicación que ayude a las personas a ser más productivos. El resultado fue estas 4 pantallas de aquí. Y como puedes ver, en cada una de estas la verdad es que tenemos una maquetación muy interesante y profesional, teniendo calendarios, también teniendo un apartado del progreso con gráficas y animaciones que la verdad que sería difícil que una IA pudiera crear una aplicación con estas visuales a la primera. Pero ahora nosotros, una vez ya tenemos por aquí creado todo el apartado más visual, porque realmente esta aplicación se enfoca principalmente en el diseño, pues ahora podríamos seleccionarlo todo, clicar en los 3 puntos y ahora no solamente lo podremos descargar
para poder seguir iterando en cualquier aplicación que nosotros queramos, sino que encima podríamos clicar en exportar, seleccionar Google AI Studio y al clicar en compila con Google AI Studio me empezaría a volcar por aquí toda la información que habría hecho Stitch para que cuando ya tengamos todo, si yo clico en el apartado de Build, pues poquito más tarde y después de haber corregido algún error que me ha aparecido y simplemente he clicado en arréglalo tú solo, pues ya podría ver por aquí, que de hecho lo voy a ver como si fuera un dispositivo móvil, la aplicación con ese mismo diseño que teníamos en Stitch. Teniendo por aquí las herramientas completadas, todas las tareas, si clico en el más voy a poder ver que realmente tendría exactamente el mismo diseño con el que interactúo. Además desde aquí veo que tengo la opción de calendario que sería exactamente igual que la que teníamos en Stitch y por último también tengo la apartado de progreso que era el más sorprendente y aquí realmente también lo ha hecho a la perfección teniendo estas gráficas, el cumplimiento de objetivo, el tiempo por categorías y en definitiva tendríamos una aplicación muy bien trabajada que hemos diseñado con un experto de diseño de aplicaciones y web gracias a Stitch y luego le hemos dado vida en Google AI Studio con su apartado Build para tener una aplicación totalmente funcional que no solamente vamos a poder utilizar desde aquí, sino que además podríamos publicar en un entorno profesional, esto sí que sería de pago, o de forma gratuita también podríamos descargar la aplicación desde aquí para que tengamos todo el proyecto en local y podamos seguir iterando. Sobre crear aplicaciones en Google, la verdad es que tenemos una suite completa y aunque parezcan que muchas hacen lo mismo, realmente deberíamos utilizar cada una de estas dependiendo de nuestras necesidades. Por ejemplo, tenemos una plataforma llamada Jules, que se trata de un agente autónomo enfocado a programar código. Este sería para personas un poco más técnicas, ya que está pensado en que nos acompañe a la hora de desarrollar código de forma colaborativa o incluso que pueda testar posibles fallos que pueda tener. Luego también tenemos la herramienta de Google Colab, que nos permite escribir y ejecutar código Python sin necesidad de instalar nada en local. Pero es que además, aunque suene un poco técnico, también vamos a tener una capa de inteligencia artificial para que esto lo haga por nosotros. Si nosotros saltamos a Google Colab, desde aquí, más allá de poner nosotros el código, tendremos desde el apartado de abajo una opción de Gemini para que lo genere por nosotros. Para ello, imagina que yo quiero crear un conversor universal. Pues yo le puedo escribir desde aquí que quiero que cree ese convertidor sencillo de unidades universales funcionales en español y si clico en enviar, pues ya Gemini se va a poner a empezar a trabajar para que segundos más tarde me haya puesto todo este código por aquí y yo ahora simplemente tenga que clicar en el play para que se empiece a ejecutar y al hacerlo me dice bienvenido al conversor universal de unidades y me pondría por aquí qué es lo que me gustaría convertir, desde longitud hasta temperatura. Yo aquí le voy a seleccionar el 6, ya que quiero convertir la temperatura y ahora me dice que ponga el valor. Aquí yo por ejemplo voy a querer convertir 27 grados, así que escribo 27, luego desde aquí le voy a decir que está en Celsius y lo quiero pasar a Fahrenheit. Lo envío y me diría que el resultado sería 80,6. Y es que fíjate, con esto incluso vamos a poder ejecutar nuestro propio Python directamente desde una nube y que encima todo el código nos lo haga la inteligencia artificial. Simplemente pondríamos la idea y Gemini se ocuparía del resto. Luego tendríamos también Gemini Code Assist, un asistente autónomo de inteligencia artificial que se integra perfectamente en cualquier IDE. Es decir, si nosotros trabajamos con herramientas como por ejemplo Visual Studio, pues podríamos añadir esa capa de agentes de inteligencia artificial sobre esa herramienta. Otra herramienta que tiene Google también es la de Gemini CLI, muy similar a la anterior que te acabo de comentar, solo que esta se puede integrar directamente en nuestro terminal. De esa forma no tenemos que instalar ningún programa adicional y podemos trabajar con agentes de inteligencia artificial directamente sobre el terminal, cosa que nos va a ayudar tanto para crear aplicaciones como para que incluso controle nuestro ordenador, algo de lo que estuvimos viendo en detalle por este vídeo de aquí. Además de esto tenemos otras dos herramientas muy interesantes. Por un lado tendríamos la de Firebase Studio, otra plataforma que estuvimos viendo por el canal que nos permite crear aplicaciones de una forma profesional directamente en su nube. Sería algo muy similar a un Visual Studio, solo que esta no necesita que instalemos nada. Pero lo cierto es que hace poco también han sacado Google Antigravity, algo muy similar a Firebase Studio, solo que esta podemos instalarla en local y de hecho ahora es totalmente gratuita. Sobre Google Antigravity, ten en cuenta que una de las principales diferencias respecto a cualquier herramienta de creación de aplicaciones que haya existido hasta ahora es que tenemos una funcionalidad de agentes de inteligencia artificial. Y al abrirla, nosotros desde aquí le podemos poner cualquier aplicación que queramos crear, como por ejemplo, que cree una app de transcripción que ponga en un calendario la tarea por voz que diga el usuario y si clico en enviar, pues ya Gemini me empezaría a crear todos los archivos por aquí y poquito más tarde me encontraría con este calendario de aquí, desde el cual yo le voy a poder decir cualquier cosa desde el apartado de micrófono, como por ejemplo, recuérdame que hoy tengo que grabar un vídeo. Aquí de hecho ya me lo habría transcrito a esta velocidad que acabas de ver y si clico en enviar,
pues ya me aparecería por aquí la tarea creada. Sobre Google Anti-Gravity, ten en cuenta que por aquí ya tengo un vídeo en todo detalle para que pueda sacar el máximo partido. Vamos a continuar con el último bloque, y este lo he llamado como todoterrenos, ya que realmente tenemos diferentes modelos y herramientas que tienen una suite completa de funcionalidades para cualquier tipo de persona. La primera sería la de Gemini. Y es que desde aquí, más allá de crear investigaciones profundas como hemos visto antes, presentaciones, libros, imágenes y demás, podríamos incluso poder reconvertir la información a cualquier otro tipo de formato, por ejemplo, una infografía clicándolo aquí, para que poquito más tarde nos podamos encontrar con una infografía como este apartado que nos estaría detallando lo más importante de toda esa investigación. Sobre Gemini, ten en cuenta que tengo un curso completo, pero este te lo dejaré abajo en la descripción. Por último, y para terminar, ten en cuenta que también vas a poder utilizar la inteligencia artificial de Google en local de una forma totalmente privada e ilimitada. Para hacer esto tenemos que instalar uno de sus modelos Gemma, y esto lo podemos hacer fácilmente con una plataforma gratuita como LM Studio, disponible en cualquier dispositivo, tanto Windows, Mac como Linux, y es que desde aquí, si clicamos en la lupa y ahora buscamos el modelo de Gemma, que serían modelos de inteligencia artificial gratuitos de Google, aquí de hecho yo no tengo este modelo, por lo que me aparecería el botón de descarga y simplemente dándole un clic ya lo tendría guardado en mi dispositivo, y ahora simplemente tendría que clicar desde aquí el modelo que tenga descargado, en este caso Gemma 3N, y al clicar en cargar modelo, mi ordenador ya lo tendría cargado para que yo ahora, si le pongo cualquier cosa como hola, ¿cómo está?, pues ya Gemma me empezaría a hacer la respuesta sin necesidad de conectarse a internet. Lo cierto es que es sorprendente la cantidad de herramientas que tenemos disponibles. Con esto ahora sabemos todo lo que tenemos al alcance de nuestra mano. Y con esto solamente nos queda dar seguridad a nuestros pies para que empecemos a andar nuestro camino.